El dinero que tienes en tu cuenta no está realmente ahí. No es una metáfora ni una conspiración. Si mañana todo el mundo intentara retirar su dinero, el sistema se derrumbaría en cuestión de horas, porque el dinero en sí no existe. Y eso no es un fallo, es el diseño. Lo que llamamos banca se construyó sobre un elegante truco tan antiguo que se oculta a plena vista. Un truco que convierte la fe en finanzas. Los economistas lo llaman banca fraccionaria. Es la máquina silenciosa que hay detrás de la deuda, la inflación y el brillante espejismo de la prosperidad. Una vez que lo comprendes, te das cuenta de que el dinero en sí mismo es una promesa que nunca se puede cumplir del todo. Para ver cómo comenzó, debemos viajar a una época anterior a las pantallas, a los dígitos y al crédito moderno. En la Europa medieval, la riqueza significaba metal. El oro y la plata no eran símbolos, eran dinero. Los ricos guardaban las monedas bajo llave en cofres, las joyas envueltas en paños, tesoros tan pesados que ralentizaban a los caballos. Pero transportar la riqueza era peligroso. Las carreteras llenas de ladrones convertían cada viaje en una apuesta arriesgada. Así que los ricos recurrieron a los orfebres, artesanos que poseían cámaras acorazadas seguras. Dejaban sus monedas en estas cámaras y recibían un simple trozo de pergamino, un recibo que prometía que quien lo tuviera podría reclamar el oro cuando lo solicitara. Al principio, estos recibos eran una mera comodidad, pero pronto la gente descubrió que podía intercambiarlos directamente. ¿Por qué transportar metal cuando un recibo firmado tenía el mismo valor? El papel comenzó a moverse más rápido que el oro. Entonces llegó la revelación que lo cambió todo. Los orfebres se dieron cuenta de que casi nadie venía a recoger su tesoro al mismo tiempo. Si 100 clientes almacenaban oro, tal vez 1 o 2 lo retiraban en una semana determinada. El resto permanecía intacto, acumulando polvo. Así que los orfebres se envalentonaron. Comenzaron a escribir más recibos que el oro que tenían. Si una cámara acorazada contenía 1000 monedas, podían emitir 2000 en reclamaciones en papel. Esos billetes adicionales podían prestarse con intereses, obteniendo beneficios de oro que no existía. Mientras los depositantes no exigieran el reembolso, la ilusión se mantenía. Se había conjurado dinero de la nada. Lo que comenzó como una comodidad se convirtió en una revolución. En el momento en que la gente aceptó los recibos como si fueran oro, la creación de dinero se desbocó. La realidad física ya no ponía límites. De este juego de manos surgieron los primeros bancos verdaderos. A finales del siglo XVII, incluso los gobiernos adoptaron el truco. La corona inglesa, ahogada en deudas de guerra, buscó la salvación en las finanzas. En el año 1694 nació el Banco de Inglaterra, no para servir al público, sino para financiar al Estado. Prestó grandes sumas al gobierno, mucho más de lo que poseía en metal, a cambio de intereses pagados con impuestos futuros. La deuda del imperio no se pagó con el tesoro de las conquistas, sino con el trabajo de los ciudadanos comunes. ¿Le suena familiar? Debería. El mismo patrón rige las economías modernas. Los gobiernos piden prestado lo que no existe y luego graban el futuro para hacerlo realidad. Al otro lado del Atlántico, la América primitiva copió el diseño. Los bancos emitían billetes que prometían el canje por oro, pero también aprendieron el poder de la sobreimpresión. Cada vez que cundía el pánico y los depositantes se apresuraban a reclamar sus ahorros, la ilusión se desvanecía. Las retiradas masivas de depósitos arrasaban las ciudades. Las fortunas desaparecían de la noche a la mañana. Cada colapso revelaba la verdad de que el dinero nunca había existido. Y, sin embargo, en lugar de poner fin al engaño, los gobiernos lo reforzaron. Crearon bancos centrales para respaldar la ilusión, asegurándose de que la multitud siguiera creyendo. Si la confianza flaqueaba, las autoridades intervenían, rellenaban el pozo y aseguraban al público que todo estaba a salvo. La fe, y no el metal, se convirtió en la base. Imagina que hoy entras en un banco con $100. Supones que están ahí, esperándote.
En realidad, solo queda una pequeña parte en reserva, tal vez $10 de los que había en su día. Los otros 90 se prestan a una empresa, a un propietario, a un desconocido que compra comestibles. Ese dinero prestado llega a otra cuenta, donde quedan $9 y se prestan de nuevo 81. El ciclo continúa sin cesar. Al final, sus $100 originales se han convertido en casi $1,000 en circulación. Pero solo los primeros 10 existen en efectivo. El resto son promesas apiladas sobre promesas. Deuda disfrazada de riqueza. Este es el núcleo de la ilusión. Cada nuevo dólar comienza su vida como la obligación de alguien de devolverlo con intereses. Y mientras esas obligaciones sigan expandiéndose, el sistema parece prosperar. Cuando se detienen, el sueño comienza a tambalearse. Durante siglos, la fracción entre el oro y la promesa definió el ritmo de las economías mundiales. Pero en el siglo XXI, la proporción en sí misma desapareció. En la primavera de 2020, la Reserva Federal redujo silenciosamente los requisitos de reserva a cero. Los bancos ya no necesitaban mantener ni un solo dólar por cada depósito que afirmaban tener. La creación de dinero se convirtió en una cuestión de pulsaciones de teclas y confianza. Si los bancos ya no necesitan reservas, ¿qué los frena? No los depósitos, sino la regulación, unas normas redactadas lejos de la vista del público, en un lugar llamado Basilea, en Suiza. Allí, un comité de banqueros centrales y tecnócratas conocido como el Grupo de Basilea establece límites al capital y la liquidez, determinando hasta dónde pueden llegar los bancos con la ilusión. Un banco que desee prestar $100 para un proyecto arriesgado debe ahora mantener quizás $8 de su propio capital como colchón. El resto puede flotar sobre la deuda. También debe mantener suficientes activos líquidos, efectivo, bonos, instrumentos fáciles de vender, para sobrevivir a una tormenta. Estas restricciones, complejas y abstractas, sustituyeron a la simple solidez del oro. La seguridad se convirtió en una fórmula, pero la verdad más profunda es aún más extraña. Los bancos ya no prestan a partir de los depósitos. Primero prestan y el acto de prestar crea el depósito. Cuando firmas una hipoteca, no se abre ninguna caja fuerte. El banco simplemente crea dinero nuevo. Esa entrada se convierte en tu préstamo, tu obligación, tu creencia. Solo después el banco comprueba si sus balances cumplen las ecuaciones de Basilea. Más del 90% de todo el dinero que circula hoy en día es de este tipo. Creado por los bancos, nacido de la deuda. Intangible. Los billetes de tu cartera, el saldo digital de tu pantalla, el número en el que confías, todos son ecos de ese truco medieval. Los orfebres solían emitir recibos por oro que no tenían. Ahora los bancos emiten dígitos por dinero en efectivo que no existe. Y, sin embargo, el sistema persiste porque seguimos creyendo en él. Depositamos, pedimos prestado, gastamos y pagamos dentro de un sueño cuyo único ancla es la confianza. Cuando la confianza se mantiene, florece la prosperidad. Cuando se rompe, el mundo recuerda lo que es realmente el dinero. Una promesa a la espera de ser incumplida. En el momento en que el dinero se liberó del metal, se convirtió en una historia que todos acordamos contar. Una ilusión compartida, reforzada por la costumbre y la esperanza. Pero toda ilusión tiene un coste. El nuestro se mide en inflación, deuda y poder. Pensemos en la cadena que comienza con un solo préstamo. Cada dólar creado añade otra promesa de devolución. Esa promesa se convierte en los ingresos de alguien, en los activos de otra persona, y el sistema se expande hasta que la confianza se tambalea. Entonces, todo lo que parecía sólido comienza a desmoronarse. Cuando un prestatario incumple, el hechizo se debilita. La confianza es el oxígeno de esta máquina. Una vez que se diluye, el pánico se extiende más rápido que la razón. Por eso todas las crisis financieras parecen repentinas. Aunque sus causas sean antiguas, se repite el mismo ritmo. Expansión, euforia, duda, colapso. La primera gran advertencia llegó en el año 1929.
Los bancos habían prestado mucho más allá de sus reservas, alimentando un mercado bursátil que se disparó como un globo. Cuando los precios cambiaron, el miedo se apoderó de todos. La gente hizo cola para retirar ahorros que ya no existían. Miles de bancos quebraron, fortunas se evaporaron y el mundo aprendió, una vez más, que la fe no se puede retirar a voluntad. Volvió a ocurrir en el año 2008. Esta vez, el oro no estaba en las cámaras acorazadas, sino en hipotecas agrupadas en papel digital. Los bancos multiplicaron el crédito a través de derivados y valores, construyendo castillos hechos de promesas. Cuando los propietarios dejaron de pagar, la estructura se derrumbó. El crédito se congeló, los mercados se desplomaron y los gobiernos se apresuraron a salvar la ilusión. Imprimieron billones, no en metal sino en dígitos, para convencer a todo el mundo de que el sistema seguía funcionando. No arreglaron el truco, lo fortificaron, porque sin él, la economía moderna simplemente dejaría de respirar. En todo el mundo, los bancos centrales se convirtieron en magos de último recurso. En Estados Unidos, en Europa, en el Reino Unido, en Canadá y en Australia, los requisitos de reserva se desvanecieron hasta desaparecer. En su lugar, las normas de Basilea se convirtieron en ley. En China, India y Brasil, los reguladores seguían exigiendo reservas de 2 dígitos, pero incluso allí, el marco de Basilea imperaba desde arriba. Independientemente del país, la verdadera correa del dinero ya no era una pila de monedas, sino una hoja de cálculo en Suiza. Aquí radica la paradoja. El sistema no puede sobrevivir si no hay deuda. Si todos los hogares pagaran mañana sus préstamos, la oferta monetaria desaparecería de la noche a la mañana. Los bancos no tendrían nada que prestar. Los gobiernos no tendrían impuestos que recaudar y las empresas no tendrían dinero para pagar a los trabajadores. La economía se paralizaría. Tu deuda es su sustento. Por eso el ciclo de endeudamiento nunca termina. Las tarjetas de crédito, las hipotecas, los préstamos estudiantiles, todos son instrumentos que mantienen la máquina en marcha. Tú eres tanto el combustible como la garantía. Cada vez que pasas la tarjeta, la vida de la ilusión se prolonga un poco más. La inflación es el efecto secundario. Como los bancos siguen multiplicando los mismos dólares en más crédito, el valor de cada dólar se erosiona. Los precios suben no solo por la escasez, sino también por la dilución. Cuantas más promesas circulan, menos vale cada una. La inflación no es un defecto, es el pulso del diseño. Se te pide que corras más rápido solo para mantenerte en el mismo sitio. La deuda es la segunda consecuencia. Dado que cada dólar nace como un préstamo, siempre hay más deuda que dinero para pagarla. Los intereses garantizan que las cuentas nunca cuadren. Alguien siempre tiene que pedir un nuevo préstamo, refinanciar o incumplir el pago. Ese movimiento sin fin mantiene vivo el sistema, hasta que deja de hacerlo. Y luego viene el poder. Los bancos ganan intereses por dinero que nunca han poseído realmente. Los gobiernos aprovechan este crédito invisible para financiar guerras, bienestar social y rescates sin subir los impuestos. Los ricos, que poseen activos que se inflan con cada nueva ola de dinero, ven crecer sus fortunas. Mientras tanto, los salarios se quedan atrás. Los ahorros se reducen, y los trabajadores comunes persiguen precios que suben más rápido que sus cheques de pago. De vez en cuando la máquina tropieza y se levanta el telón. La Gran Depresión lo mostró en fotografías en blanco y negro. Hombres en filas para recibir pan, banqueros con cajas fuertes vacías. La crisis de 2008 lo repitió en alta definición. En ambas ocasiones, la confianza se rompió y el mundo recordó que los números en el papel no son lo mismo que la riqueza. Sin embargo, cada vez, el remedio fue el mismo: imprimir, parchear y seguir adelante. Los funcionarios prometieron reformas y luego construyeron silenciosamente muros más altos alrededor de los mismos cimientos. Porque la alternativa, admitir que el dinero es principalmente una creencia, era impensable. Si se mira de cerca,
Se ve el patrón en miniatura. Cuando un banco concede una hipoteca, no te entrega los ahorros de otra persona. Crea dinero nuevo escribiendo números. Tu firma da origen al dinero. Tu pago mensual lo mantiene vivo. Si incumples el pago, ese dinero muere. Si vuelves a pedir un préstamo, renace. Este ciclo es el torrente sanguíneo de las finanzas modernas. A día de hoy, más de 9 de cada 10 dólares en circulación son ecos digitales. Dinero bancario. No dinero del Banco Central. Solo una pequeña fracción existe como efectivo físico o reservas. El resto vive dentro de bases de datos, respaldado por la confianza y respaldado por la ley. Ese diseño nos remite a los orfebres de la Europa medieval. Emitían más recibos que oro. Los banqueros de hoy emiten más crédito que efectivo. La escala ha cambiado, pero el principio no. El peligro tampoco. Cuando la confianza flaquea, ninguna ley puede hacer que los números se ajusten a la realidad. Entonces, ¿qué significa todo esto para usted? En primer lugar, comprenda que el dinero no es riqueza. La riqueza real reside en la tierra, los recursos, las habilidades, el conocimiento, cosas que sobreviven cuando el papel se desintegra. En segundo lugar, la deuda no es neutral. Te ata a un sistema creado para servir primero a los prestamistas y a los gobiernos. En tercer lugar, la inflación no es aleatoria. Es el precio de la propia creencia. Nada de esto exige desesperación. Exige conciencia. Guardar dinero en efectivo en un banco no te protegerá. Los dígitos no son tuyos hasta que los retiras, e incluso entonces pierden valor cada año. Crear activos reales, cultivar la independencia y reducir la dependencia del crédito son las formas silenciosas de resistencia que le quedan a la gente común. La historia no se repite, pero rima con una precisión inquietante. El truco del orfebre, las retiradas masivas de depósitos bancarios del siglo XIX, las burbujas del siglo XXI. Todos son versos del mismo estribillo. Promesas multiplicadas más allá de la realidad, y un público ansioso por creer hasta que se agota la fe. Todas las grandes crisis financieras han susurrado la misma verdad. La estabilidad no se basa en el oro ni en la productividad, sino en la confianza. Y la confianza es lo más fácil de perder. Cuando desaparece, las cifras de nuestras cuentas se convierten en lo que siempre fueron. Reflejos digitales de una historia que acordamos contar. Así que la próxima vez que compruebes tu saldo, recuerda. La mayor parte solo existe como código, nacido de un sistema que nunca se construyó, pensando en tu libertad. Si comprendes el truco, podrás salir de él. Si lo ignoras, seguirás siendo un jugador en un juego en el que la casa siempre gana. La historia sigue murmurando su advertencia, suave, constante y clara. El dinero es fe, no realidad. Y la fe, una vez rota, no se repara fácilmente.